Yo soy muy fan de destruir los sueños y esperanzas de aquellos que se acercan a mí con ideas de inversión que son del todo irrisorias, que son del todo utópicas, que son imposibles de realizarse en la vida. Y situaciones de estas, tristemente, se producen a menudo. No es raro el día en el que me llega alguien con alguna inversión estúpida que promete el oro y el moro para al final no cumplir, no cumplir nada. Así que entiendo muchas veces cuando yo hablo de Bitcoin a otras personas, a inversores, a personas que tienen capital, mucho capital, o incluso empresas que tienen tesorería en euros. Cuando hablo con ellos y me miran con cara de me estás prometiendo el oro y el moro y esto es algo que no puedes hacer, les entiendo, les entiendo. Y por eso el capítulo de hoy va a ser yo hablando de Bitcoin como inversión. Pues a pesar de que esto no debe ser tomado como consejo de inversión, sí que es verdad que se puede plantear la idea de Bitcoin como si fuese una potencial inversión para que luego cada uno tome sus propias decisiones, que al final es un poco la idea. E hilando con esto, podemos introducir al patrocinador del capítulo de hoy, Probit, una bolsa de criptomonedas, donde, claro, puedes comprar y vender criptomonedas. Así que sí, es otro lugar en el cual tú puedes llevar a cabo, ejecutar esas decisiones que has tomado. Si tú decides que quieres cambiar una cripto por otra, si tú decides que quieres participar en una salida a bolsa, una IEO, no es una salida a bolsa, ya sabéis, pero bueno, una salida a un lanzamiento de una criptomoneda que va a empezar a cotizar en dicha bolsa, o si quieres participar en algún proyecto o en algún instrumento de staking, todo esto se puede hacer en Probit y además ahora se pueden hacer incluso más cosas e incluso es más interesante hacerlo, pues están celebrando su segundo aniversario y tiene un montón de ofertas, tiene un montón de actividades, eventos, o sea que está interesante ahora mismo. Si te quieres pasar por ahí, está el enlace en la descripción, es Probit. Y nada, muchas gracias a ellos por patrocinar este episodio y espero que no perdáis la oportunidad de explorar las oportunidades que os ofrecen en su bolsa. Bien, así que con esto comentado, vamos al lío. Vamos a 2009. 2009, momento en el cual se registra el precio de Bitcoin por primera vez o una de las primeras veces. Y el precio es 1309,03 Bitcoins por cada dólar. Bien, bien. Esto en 2009. Hoy, como sabéis, el dólar ha bajado bastante frente al Bitcoin o el Bitcoin ha subido mucho frente al dólar. Se puede ver de las dos maneras. He elegido el día de hoy, noviembre 27, Día de Acción de Gracias, día en el cual Bitcoin ha caído después de acercarse mucho a su máximo histórico. He elegido el día de hoy para hablar de esto para que veáis que en realidad no importa tanto dónde esté Bitcoin hoy día, lo que importa es el largo plazo. Y en el largo plazo estábamos, como digo, en 2009, con ese precio de 1.309 Bitcoins por un dólar. Y hoy en 2020 hemos pasado a que, bueno, podemos ver cualquier periodo de más de un año y todos esos periodos de más de un año son positivos para Bitcoin. Es decir, si tú desde 2009 a 2000 hoy eliges cualquier periodo de más de un año en el cual hayas tenido Bitcoin, en todos ellos ha sido una inversión positiva. Lo cual es muy interesante. Es el mejor activo de 2021, con diferencia. y, y a pesar de esto, lo han dado por muerto más de 380 veces. Es un activo tan interesante que entiendo que eleve las pasiones de las personas. Porque, como digo, claro, hay que reconciliar estas dos cosas. Por una parte, que sea el mejor activo de 2021, que no importa qué periodo de un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, desde que nació, lo hayas tenido, ha salido bien, y que lo hayan dado por muerto 380 veces, por lo menos.
Es decir, que es un activo que funciona muy bien en términos de inversión y que cada vez que funciona bien, alguien encuentra el lado por el cual esto va a acabar no funcionando, va a acabar implosionando, va a acabar explotando, va a acabar desapareciendo, va a acabar arruinando a las pobres gentes que hayan invertido en él. Y como es este tipo de activo el cual tenemos aquí, como es tan extraño, pues por eso merece la pena hablar de esto. Vamos a tratar aquí 4 caminos por los cuales, o a través de los cuales, Bitcoin podría valer mucho más de lo que vale hoy día. Hoy vale alrededor de 250.000, 320.000 millones, más o menos. Y hace unas semanas encontré un artículo, bueno, más que un artículo, es una presentación de ARK, una empresa que se llama ARK y elaborado con Coinmetrics, en el cual presenta 4 caminos a través de los cuales Bitcoin podría valer mucho más, del orden del 1 trillón, 2 trillones, 3 trillones. Trillones son millones de millones. O sea que si 1.000 millones son 1.000, pues 1 millón de millones es 1 trillón, ¿vale? Es que esto es un poco lioso porque en España lo hemos hecho al revés que el resto del mundo, así que para que la gente no se líe, yo voy a usar aquí 1 billón como si fuesen 1.000 y 1 trillón como si fuese 1 millón de millones, ¿vale? Bien. A la inglesa. Así que primer camino por el cual Bitcoin podría valer más de 1 trillón. El primero sería convirtiéndose en una red de liquidación global. ¿Qué es una red de liquidación global? Una red de liquidación global es aquel instrumento que usamos hoy día para liquidar transacciones. Es decir, los bancos, ya sabéis que están todo el día transaccionando, tú mandas dinero a no sé dónde, no sé quién manda dinero a no sé dónde, y todas estas transacciones tienen que liquidarse. Esto se liquida a través de sistemas que usan los bancos y como sistema de liquidación podrían acabar usando Bitcoin. Bitcoin, como sabéis, se reconcilia cada 10 minutos. Puedes mover cantidades ingentes de dinero cada 10 minutos, puedes meter cierto número de transacciones cada 10 minutos. Eso sí, no puedes meter 1 millón de transacciones cada 10 minutos, pero sí que puedes meter un número elevado en el del entorno de los miles de transacciones en cada 10 minutos y así reconciliar balances dentro de bancos, poder liquidar balances dentro de los bancos o entre los bancos. Así que por este camino, y asumiendo que Bitcoin solamente consigue acaparar el 10% de este ejercicio de liquidación, de este negocio de liquidación, Bitcoin por ahí podría pasar a valer 1,5 trillones, ¿vale? 1,5 millones de millones. Esta es una vía por la cual Bitcoin podría, como digo, pasar a valer mucho más. Una vía que todo el mundo puede entender. Los bancos liquidan, Bitcoin puede servir como plataforma para liquidar. Bueno, pues por esta vía Bitcoin podría valer eso. Pero hay más vías a través de las cuales Bitcoin podría valer más de lo que vale hoy día. Podría servir como protección contra la confiscación. Confiscación que puede ser confiscación directa o simplemente confiscación indirecta a través de inflación. Quitarle valor a tu dinero es al final confiscarte el dinero, aunque no sea directamente. Si tú te pones a imprimir un montón de moneda fiat, un montón de euros, un montón de dólares, esto por fuerza al final acabará bajando de valor la moneda fiat, lo cual se puede entender como una especie de ejercicio confiscatorio, ¿vale? Entonces, como protección contra la confiscación, ¿Bitcoin funcionaría aquí muy bien? Pues Bitcoin es difícilmente confiscable, es difícilmente conocible quién tiene Bitcoin y cuánto tiene y dónde lo tiene, que confiscárselo sería muy difícil, o sea que por ese lado, por el lado de la confiscación directa está complicado, aunque también por el lado de la confiscación indirecta, pues como sabéis, Bitcoin tiene una cantidad fija y no está sometida al arbitrio de los gobernantes que pueden decidir simplemente imprimir más. En el caso de Bitcoin tenemos una cantidad y son las que son y ya está, lo cual reduce en gran medida la posible confiscación indirecta, al tiempo que dificulta mucho la confiscación directa. De modo que como protección contra la confiscación, si solamente digamos, llegase a alcanzar el 5% de esta posibilidad, es decir, si nosotros valorásemos lo que
accediésemos a lo que valdría una empresa que fuese capaz de proteger a una persona contra la confiscación, y esa empresa fuese la que consiguiese proteger a todo el mundo de esa confiscación, es decir, que protegiese a todo el mundo frente a la pérdida de dinero de varias maneras, indirectas o indirectas, esa empresa valdría mucho dinero. Pero si Bitcoin solo consiguiese protegernos en un 5%, es decir, si solamente consiguiese llegar al 5% de esta promesa, entonces tendríamos que valdría unos 2,5 trillones. Es decir, si creo que se ha entendido, ¿no? Si dividimos esa promesa en 20 partes y Bitcoin lo hace en una parte, lo consigue en una parte, entonces valdría 2,5 trillones. Podría valer 2,5 trillones, pues al final sería, digamos, esto indicaría la utilidad que está ofreciendo Bitcoin en este caso. Pero hay más. Por ahora llevamos liquidación, llevamos protección. Podríamos hablar de Bitcoin como oro digital. Sabemos que el oro es un activo que se usa como, bueno, como almacén de valor, como protección, como chequeo frente a los gobiernos cuando los particulares, las empresas, las instituciones pierden confianza en los gobiernos, suelen acudir al oro. Si Bitcoin se convirtiese en una especie de oro digital, es decir, en algo que es como el oro, pero digital, y no se convirtiese entero, sino que se convirtiese solo un 10%. Ya sabéis que en todo esto lo que estoy intentando hacer es que nos alejemos un poco de las típicas promesas que a veces te hacen y que en la promesa está implícito que se va a cumplir entera. Bitcoin tiene muchas promesas, pero no se puede asumir que vaya a cumplirlas todas y que las vaya a cumplir al 100%. De modo que esta aproximación que estamos haciendo aquí, este camino que estamos desarrollando aquí, es uno en el cual, sí, Bitcoin ofrece varias promesas. La promesa de ser una red de liquidación global, la promesa de ser una protección contra la confiscación, la promesa de ser como el oro, pero digital, pero no estoy hablando aquí de cumplirlas al 100%. Como veis, en el primer caso he hablado de un 10%, en el segundo un 5%, en el caso del oro un 10%, y con ese 10% de oro digital, con que Bitcoin se convirtiese simplemente con que la gente creyese que Bitcoin es simplemente el 10% del oro, ahí tendríamos que Bitcoin podría valer 1 trillón. Cosa interesante aquí es algo que descubrí otro día al respecto de la diferencia entre oro y Bitcoin. El otro día estuve viendo un vídeo en el cual se verificaba oro. Claro, tú puedes verificar Bitcoin muy fácilmente. Con un nodo se tarda nada, es gratis prácticamente. Y no tardas nada. Pero si quieres verificar oro, si quieres verificar que un oro es puro, tienes que meterlo en una máquina, es una especie de prensa hidráulica. Por ejemplo, imagínate que tienes un lingote. Pues el vídeo mostraba cómo metes un lingote en una prensa hidráulica, más o menos, bueno, lo llamo de prensa hidráulica porque parecía algo así, pero no tengo ni idea de lo que era. Y lo que hace es que va aplastando el lingote, lo va aplastando hasta que al final se queda como una lámina, y esa lámina luego la analiza con un, no sé, espectómetro, palabra que me estoy inventando ahora mismo, un aparatito, y entonces ya te sale la pureza del oro. Esto vale una pasta todo el proceso en sí, y aparte lleva tiempo y no puede hacerlo cualquiera. O sea que no es fácil verificar el oro, mientras que es muy fácil verificar Bitcoin. Y verificar es importante, porque si no verificas, te la pueden estar colando. Así que, bien, vayamos finalmente a esa última vía que voy a comentar aquí, a través de la cual Bitcoin podría valer mucho más de lo que vale hoy día. Y esta cuarta es Bitcoin como catalizador de la demonetización en los países emergentes. Ya, esta frase es un poco rara, pero básicamente si tú tienes un activo como Bitcoin que no es inflacionario y tienes un montón de países emergentes donde se usan monedas que son muy inflacionarias, al final esto lo que podría hacer es catalizar, es decir, impulsar la demonetización, la inflación de dichas monedas de los países emergentes. Es decir, que la mera existencia de Bitcoin fuese algo que restase aún más valor a las monedas de los países emergentes. Monedas que, como sabéis, van a sufrir más en este periodo, esta coyuntura económica que se nos presenta después de lo del COVID y con lo que veníamos, y que con la existencia de Bitcoin podrían verse incluso más afectadas. Pues claro, si tú tienes algo que te protege de la devaluación, lo que vas a hacer es tratar de conseguirlo.
Y para tratar de conseguirlo, lo que harás es vender, desprenderte de esas monedas malas para conseguir las monedas buenas, Bitcoin en este caso. O sea que podría ser algo que impulsase, que acelerase este proceso de monetización en países emergentes. Es decir, que podría empujar a varias monedas al abismo. Aquí ya estoy hablando de monedas de países emergentes, o sea que no estoy hablando ni de euro, ni de dólar, ni de libra, ni de yen. Podría haber metido aquí también la, el yuan, pero bueno, son los que hay. Bueno, pues si Bitcoin pasase a ser el 5% de la base monetaria de esos países emergentes, es decir, si el 5% de la base monetaria de estos países se moviese en Bitcoin, entonces tendríamos que Bitcoin podría alcanzar el 1,2 trillones. Bien, estas son 4 vías, ¿vale? 4 vías que son 4 narrativas que expresan de varias maneras cómo Bitcoin podría valer mucho más. Y saco esto a relucir porque, como he explicado al principio, a Bitcoin lo han dado por muerto muchas veces. Y existe todavía en la mente de muchos inversores esta duda, ¿no? En plan, ¿Bitcoin vale para algo? ¿Bitcoin no vale para nada? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo es posible que valga tanto? ¿Va a implosionar mañana? Existe esta duda en muchos y es comprensible. Cada uno, como dice la frase, cada uno compra Bitcoin al precio que se merece. O sea, si alguien duda mucho de esto, bueno, lo comprará a un precio. Si alguien duda menos, lo comprará a otro precio. Pero a donde voy aquí es que hay estas 4 vías que expresan cómo con simplemente un pequeño porcentaje de acierto, es decir, si solamente se pudiesen cumplir estas promesas en un 5 o en un 10%, tendríamos que Bitcoin podría alcanzar el trillón, los 2 trillones, entre el trillón y los 2 trillones. Y eso es si solamente coge una de estas, si solamente sirve para el 5% o el 10% de una de estas vías. Pero lo interesante es que Bitcoin puede cumplir las 4 narrativas al mismo tiempo. Y puede cumplirlas al 5% las 4 o puede cumplirlas al 50% las 4. Claro, en función de cómo creas tú que va a cumplir cualquiera de estas narrativas o si las va a cumplir, entonces te llegas a una valoración o llegas a otra. Claro, aquí en estos ejemplos que he hablado de llegar a un trillón o entre un trillón y 2,5 trillones, pero por separado y con probabilidades del 5 o el 10%. Si juntásemos 2 o 3 y aumentásemos ese porcentaje, como podéis comprender, teóricamente el valor de Bitcoin podría ser mucho mayor. Así que esta es la cara bonita, la cara interesante, la cara que puede explicar por qué Bitcoin no hace más que subir últimamente y por qué Bitcoin, digamos, que está últimamente en la boca de muchos inversores, no de todos, pero sí de muchos inversores, sobre todo en Estados Unidos, o empresas que están buscando la manera de empezar a mover partes de su tesorería a Bitcoin. Con todo esto creo que queda explicado de dónde viene el interés y dónde se encuentra esa utilidad o ese valor que están viendo muchos inversores. Pero vamos a hablar más de miedos. Pues hay un miedo típico dentro de la inversión en Bitcoin, que es el tema de la volatilidad. Hoy, como he dicho, es 27 de noviembre. Hemos vivido unas semanas de Bitcoin subiendo sin parar. Esta semana, con el Día de Acción de Gracias, Bitcoin ha caído y cayó ayer bueno, en total entre los 2 días ha caído como un 16%, ¿vale? Y enseguida he visto tweets de personas en plan, ¿veis cómo esto ha caído un 16%? No puede ser, es del todo volátil, es imposible que esto vaya a ningún sitio, no se puede tocar. Bueno, para empezar, Bitcoin este año ha sido menos volátil que Tesla, o sea que eso vaya por delante. Y lo siguiente que quiero decir en este sentido es algo que ya he explicado antes, que es el tema de la monetización. Cuando tú tienes un activo que se va monetizando, irremediablemente tiene que ser muy volátil. Monetizar significa que va a pasar de valer poco a valer mucho. Y cuando algo pasa de valer poco a valer mucho, va a ser muy volátil. Más que nada porque si no, no podría pasar de valer poco a valer mucho. Si tú no tienes algo que vale, o sea, si tú no tienes mucha volatilidad, no puedes pasar de valer... ¿Cuánto valía?
1.309 bitcoins por un dólar a valer 12.000, no, 19.000 dólares por un bitcoin. O sea, sí, tienes que tener una volatilidad brutal para dar ese salto. Y si quieres que pase de los 250.000 o 300.000 millones que vale hoy al trillón, 2 trillones, 3 trillones que he explicado aquí que podría valer debido, bueno, siguiendo estas rutas que he planteado y que plantea ARK en su informe, pues tiene que haber mucha volatilidad. Volatilidad en el sentido de que tiene que subir mucho de precio, claro que sí, porque si no, no va a llegar ahí arriba, y tiene que caer mucho de precio, porque al final las cosas se calientan y como sabemos somos humanos y si vemos algo que no para de subir, enseguida nos venimos arriba, compramos como si no hubiese un mañana. Todos mis amigos me han escrito esta semana que si compraban Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque estaba cerca de máximos y cuando las cosas se acercan a máximos, cuando las cosas han subido mucho, entonces se interesan. Y se interesan, de modo que le meten ahí más, lo cual hace que suba hasta un nivel desproporcionado y la gente se ponga a vender porque, claro, tienen ahí la posibilidad de realizar ganancias. Y, claro, en esas ventas, pues el precio cae. Y te cae un 16 o te cae un 15 o te cae un 20. Pero lo importante es que según va incrementando su capitalización, esa volatilidad cada vez es menor. Y hemos visto cómo la volatilidad dentro de Bitcoin ha ido cayendo año a año, hasta ahora que, como digo, bien, es menos volátil que Tesla. Y bueno, y si lo metemos en términos de rentabilidad barra riesgo, o si lo calculamos en términos del SARPE o algo de eso, es muchísimo menos volátil en el sentido de arriesgado que otras inversiones en base a la rentabilidad que ofrece. Pero bueno, ya como esto lo he explicado antes, vamos a seguir con otras cosas interesantes de Bitcoin como inversión, como puede ser su descorrelación. Descorrelación con todo. En este estudio se mide la correlación de Bitcoin con todos los activos, ha habido y por haber, bueno, no todos, ¿vale? Pero con la mayoría de activos así importantes. Y nada, simplemente dos que destacar. La correlación con el Standard & Poor's 500 de Bitcoin en los últimos 10 años es del 0,03, es decir, que está totalmente descorrelacionado. Con el oro, que curiosamente es... bueno, digo curiosamente porque, claro, hablamos de Bitcoin como si fuese oro, pero curiosamente está muy descorrelacionado también con el oro. Pues con el oro la correlación ha sido del menos 0,004, o sea, cero prácticamente. Esta correlación de cero significa que hace lo que le da la gana. No quiere decir que cuando una cosa sube la otra baje. Eso sería que están inversamente correlacionadas. Sino que aquí Bitcoin hace lo que le place y los demás hacen lo que les dé la gana. El caso es que Bitcoin va a su bola. No rinde cuentas a nadie. Ese es su propio amo. Y ya está, no se me ocurren más símiles. A donde voy es a que si tú tienes una cartera con acciones, con bonos, con commodities y quieres tener un activo que esté descorrelacionado con todo, pues Bitcoin, la verdad, es una buena apuesta. Pero claro, imagínate que tienes un fondo de inversión, o imagínate que tienes una empresa con un montón de tesorería, que es Inditex, o un fondo de inversión grande, que tiene que invertir grandes cantidades para que sea relevante en su cartera. ¿Cuánto podrías comprar de Bitcoin? Esta es una pregunta que, claro, a ti igual, si eres un particular, no te interesa demasiado, pero si es una empresa o un fondo de inversión, sí que es interesante. Pues, claro, si a ti te dicen, oye, mira, esta inversión es brutal, es lo mejor que ha existido nunca, y les preguntas, bueno, ¿y cómo de líquido es esto? Y te dicen, bueno, pues oye, todos los días mueve unos 2 millones. Pues si es un fondo de inversión, vas a decir, un fondo de inversión grande, vas a decir, bueno, pues muy bien. O sea, que se diviertan en ese mercado, que lo pasen bien, pero vamos, si mueven 2 millones al día, yo no puedo hacer nada. Porque, claro, si quieres comprar 10 o 20 millones de ese activo, te vas a tirar un año, ¿sabes? Porque, claro, si tú quieres comprar 10 millones del tirón y eso mueve 2, normalmente, si compras 10, vas a moverlo una barbaridad. Vas a hacerlo muy volátil tú solo y vas a comprar muy caro. Acabar comprando muy caro. Total, que claro, es importante ver cuánto mueve Bitcoin para tratar la consideración esta de quién puede comprar Bitcoin. Como digo, Bitcoin tiene ahora mismo una capitalización de unos 300.000 millones. Si nos fijamos solamente en lo que mueve en dólares, serían unos 300 millones diariamente. Y esto en spot, o sea, en
no sé cómo se dice esto en español, pero vamos, comprando bitcoins contra bitcoins sin derivados ni nada. Nos moveríamos eso en el entorno de los 300 millones, lo cual significa que sí, que podrías comprar fácilmente el 10% de eso. 30 millones sin hacerle demasiado, sin hacer un impacto demasiado, sin tener un impacto demasiado importante en la cotización. Y entonces eso, 30 millones al día podrías comprar. O sea que para la gran mayoría de fondos de inversión esto es algo que se puede hacer ya mismo. Pues 30 millones en un día está bastante bien. O sea, tienes que tener un fondo muy grande o querer meter una parte muy grande de tu cartera a Bitcoin para que 30 millones te parezca o se te quede pequeño. Pero claro, hay muchos a los cuales esto se les queda pequeño. Y esta es una parte interesante de Bitcoin. Claro, Bitcoin ahora mismo, como digo, son 300.000 millones. Y entonces es interesante para algunas personas y para algunos fondos y para algunas empresas, pero no puede serlo para todos. Para muchos fondos de inversión esto es algo que no se puede tocar porque todavía es muy pequeño. Pero claro, según van comprando aquellos que se interesan por esto y a los que les cuadra, a los que meter 30 millones les parece bien, esto va subiendo de valor. Y claro, cuando la capitalización pasa de 300 a 600, o pasa de 600 a 1.000 millones, o pasa, bueno, a trillón, o pasa del trillón a los 2 trillones, entonces digamos que va abriendo fases, va abriendo posibilidades. Es como si fuese desbloqueando logros. Es decir, esto tiene un tamaño. Y al tamaño que tiene ahora mismo, con el tamaño que tiene ahora mismo, puede interesar a cierto tipo de inversor. Con el tamaño que tenía hace 6 años, interesaba a otro tipo de inversor. Hace 6 años esto interesaba a gente muy pequeña, a particulares, que tenían un poco de dinero y la cabeza muy loca. Y decidían, venga, pues esto mismo me gusta, yo voy a comprar aquí, medio millón. Bueno, medio millón era una barbaridad hace 6 años, pero voy a comprar 50.000 euros, voy a comprar, 100.000 dólares o algo así, ¿no? Pero según va creciendo, y como sabéis, Bitcoin ha ido creciendo mucho en los últimos 10 años, va desbloqueando logros, y según va desbloqueando logros, va avanzando fases, entonces va siendo interesante para nuevos inversores. El que no podía invertir cuando esto valía 100.000 millones, cuando vale 300.000 igual sí que puede invertir, porque ya encuentra que es un activo suficientemente líquido o una clase de activo suficientemente activa como para que tú puedas hacer una inversión interesante ahí. Porque claro, no solamente el hecho de comprarlo, que eso también es importante, no es simplemente el hecho de crear una posición en el activo, también es la necesidad que tienen estos inversores de poder salirse. Imagínate que quieren salirse mañana, si es un mercado demasiado pequeño, les va a costar mucho dinero salirse, o igual no pueden ni salirse, igual no hay mercado. Entonces, la liquidez tiene que ser tal que te permita entrar de una forma sostenida y te permita salir en un momento en el cual probablemente la situación no sea sostenida. Así que esto de las fases es importante y habla un poco de ese atasco que crea las subidas y la volatilidad dentro de Bitcoin. Claro, porque Bitcoin se crean las que se crean y existen las que existen. Y la gente vende al precio que le da la gana, claro. Pero si incrementa la demanda, como se incrementa cuando van entrando estos nuevos inversores, cuando van entrando estas nuevas empresas que se interesan por este activo, y la oferta se mantiene, lógicamente el precio tiene que subir. Y según va subiendo ese precio, se van desbloqueando nuevas fases que hacen que el activo se vuelva interesante para nuevos inversores, lo cual hace que se incremente todavía más la demanda con la misma oferta de nuevo. O sea que es una situación muy interesante, francamente. Yo desde fuera entiendo, y lo he explicado aquí, que haya riesgos y que existen riesgos, claro que sí. Pero aún incluso desde una perspectiva muy conservadora, eligiendo una ruta por la cual Bitcoin podría incrementar su valor, dándole una probabilidad muy baja a esa ruta de cumplirse, dándole gran importancia a la volatilidad y otros riesgos como regulatorios y demás. Aún con todo esto, sigue siendo una inversión que resulta a todas luces muy interesante por todo esto que he explicado aquí, las dinámicas dentro del tamaño del mercado, los tipos de inversores que existen en el mercado, los objetivos que podría llegar a cumplir y cómo estos objetivos
tienen un valor u otro, dependiendo de en qué momento histórico nos encontremos. Y en este momento histórico en el cual nos encontramos hoy día, estas vías o estos objetivos que podría cumplir Bitcoin son bastante interesantes, podrían ser muy, muy lucrativos. Por todo esto es por lo que me parece interesante que Bitcoin se observe o que se le dedique a Bitcoin un tiempo de estudio, simplemente para observar, para comprobar si todo esto que yo he explicado aquí tiene sentido, si todo esto que he explicado aquí tiene de veras algo de veracidad. Y si ese estudio lleva a la persona o a la empresa o al fondo de inversión a plantearse una pequeña inversión en este tipo de activo, pues bueno, que sepa que ahora ya hay, ya existen la manera, ya existe la forma de hacerlo. Y nada, espero que también podéis mirar el estudio, el informe, que lo dejaré aquí en la descripción por si queréis ver más detalles. Es un estudio bastante pormenorizado del mercado de Bitcoin. Aquí he hecho un resumen y le he añadido algunas cosas mías. Pero sí, poco más hay que añadir a este. A ver, poco más. Se podría añadir mucho más. Hay muchas otras vías a través de las cuales Bitcoin puede incrementar su valor. Pero bueno, creo que con las que he tratado aquí y con lo que he hablado del desbloqueo de logros, espero haber dejado una idea de cómo Bitcoin se plantea o cómo se puede plantear Bitcoin a ojos de los inversores, a ojos de personas o instituciones que pueden ver esto como una inversión. Al final, simplemente cerrar diciendo que, como veis, es muy pronto todavía para Bitcoin. Son 10 años de vida, son 10 años de superar obstáculos, de comprender exactamente si esto funciona o no funciona, de crear las infraestructuras que hoy permiten que inversores grandes, pequeños y medianos puedan comprar, puedan almacenar, puedan custodiar, desprenderse de este activo. Es poco tiempo. Es poco tiempo y por eso es algo que todavía es poco comprendido, pero al mismo tiempo abre la posibilidad a aquellos que quieren dedicar tiempo, a aquellos que se esfuerzan en comprenderlo, les abre, digamos, la posibilidad de acceder a un activo que es muy interesante en términos de inversión. Así que es pronto y cuando sintáis el calor y la necesidad de comprar más, que suele ser cuando Bitcoin pega esas subidas importantes, pensad que, bueno, que igual os estáis calentando, que este activo es interesante y que puede, sí, claro, ser una inversión, pero bueno, ponedle cabeza, estudiad, leed lo que tengáis que leer y ya sabéis, no os dejéis engatusar por las promesas de cualquiera que te llegue aquí prometiendo el oro y el moro. Así que con todo esto dicho, un momento más para dar las gracias a Probit, el patrocinador de este episodio, una bolsa de criptomonedas donde, como ya sabéis, como he explicado antes, podéis no solamente comprar y vender criptomonedas, sino que también podéis participar en salidas a bolsa, podéis participar en staking, programas de staking, podéis participar en todos los eventos y actividades que están llevando a cabo gracias a, bueno, o por la celebración de su segundo aniversario. Así que no dejéis de mirarlo. Está el enlace en la descripción. Probit y nada, pues espero que nos veamos pronto. Bueno, de hecho nos veremos pronto, la semana próxima con otro capítulo en el cual traigo a un invitado que igual conocéis, pero probablemente no, y os va a gustar.